de hoy está muy relacionado con esto de escribir, no escribir, porque vamos a hablar de otra de las partes importantes de lo que hacemos, y yo creo que es lo que más nos gusta escribir a las dos, no sé si me equivoco, pero es el romance. Y Sí. es que llámese cualquier género que tú quieras, pero yo sí pienso que toda la vida voy a escribir romance. Cualquier libro que yo escriba, aunque me vaya a otro género, aunque me guste explorar diferentes variantes, el romance para mí siempre tiene que estar presente y es una parte súper importante y esencial en una buena historia. Ujú. ¿Qué opinas? Sí, yo igual, hace un tiempo estaba platicando con mi esposo y me decía, a ver si luego quieres escribir algo diferente. Yo, pues lo que sea que escriba, yo sí le voy a meter romance, porque si no, para mí, ¿para qué voy a escribir, no sé, de guerras así, a secas? No, no me gusta escribir de guerras. No me gusta escribir intrigas políticas solamente por intrigas políticas. Cosas así no me llaman. Entonces yo necesito sentir esa emoción y la emoción viene del romance, sí o sí. Y definitivamente, aparte, escribes un muy buen romance. Así que dinos qué tips les podrías dar a quienes nos escuchan, a los escritores, escritoras que están tratando de desarrollar un buen romance en sus historias. ¿Qué consejo les darías? Que conozcan primero a sus personajes, porque siento que de ahí parte todo. A mí me pasó con Penumbras que yo tenía una idea de mis personajes que era diferente a lo que terminaron ser. Entonces, cuando empecé a escribir, lo que yo originalmente pensaba iba a ser otro romance. Pero cuando ya me metí en su cabeza, escribí varios pops de cada uno, ya me di cuenta de que por ahí no iba la cosa, que iba a ser diferente. Entonces, para que funcione, realmente primero necesitas conocerlos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que no quieren? ¿Qué es lo que temen perder? ¿Cuáles son sus traumas? Porque siento que de ahí parte todo. Si tomamos a los míos, Lucian y Logan son muy diferentes, son historias diferentes, sus backgrounds son diferentes, quieren otras cosas, les pasaron cosas distintas, entonces no puede ser que todo sea así como encaminado por el mismo rumbo. De ahí parte todo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Creo que es súper importante conocer bien a nuestros personajes y eso pues va a ayudar mucho a que el romance se pueda desarrollar bien. También yo he notado, porque la verdad he estado leyendo mucho y hay una línea muy fina entre que un romance se pase de rápido o entre que un romance se pase de que nunca vi el romance. Vaya, de que, bueno, está bien que querías hacerlo lento, pero aquí pues, ¿qué es lo lento? Porque yo no encontré el romance en esto. Me ha pasado con algunos libros tanto una situación como la otra, pero sí creo que es difícil dar en ese punto exacto donde el desarrollo del romance se siente real, se siente genuino. Creo que cuando uno lee un buen romance se emociona, se enamora, son muchas cosas, ¿no? Pero también es verdad que cuando uno está esperando ese romance y al final llega muy rápido o muy despacio, puede afectar mucho en la experiencia de lectura. ¿Tú qué opinas? Uh-huh. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay libros que empiezas a leer y tú intuyes que entre este personaje y este va a pasar algo. Entonces tú ya estás predispuesta a vivir ese algo y estás buscando los indicios de, pues, dónde está ese chispa, cómo surgió, cómo va creciendo todo. Y de repente pasa la mitad del libro y todavía no sentiste nada de eso. Ya estás en el tercer tercio del libro y no está pasando absolutamente nada entre ellos. Sí pasan cosas fuera del romance. Pero de repente la autora los junta, ya, esa es la pareja. Pero ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? Yo no entendí en qué momento. Entonces, tiene que haber como que detallitos que vas sembrando, que no solamente que, bueno, es que mi opinión es que yo voy a escribir un libro así, con romance, y en la última parte del libro van a pasar cosas entre ellos así de la nada, ¿no? De la nada nada puede salir. Tiene que haber como cositas, interacciones pequeñas, algunos detallitos por ahí, no sé, miraditas o algo que hayan hecho juntos, que te hace pensar que ahí puede haber algo. No solamente que lógicamente entiendes que de ahí debe salir algo, porque es muy diferente que cuando empleas la lógica de tipo, ok, estoy viendo lo que la autora quiere hacer, que esos son el MMC, la FMC, entonces debe haber algo entre ellos. Pero si no sientes, si realmente no hay esos detallitos de romance, más allá de que la trama necesita que ellos al final terminen juntos, eso ya no es un romance adictivo, es simplemente, bueno, se juntaron y ya es una emoción. Sí, y la verdad es que da mucho coraje. Bueno, a mí en lo personal me da mucho coraje porque no es que no haya recursos para conseguirlo. Es decir, hay muchos tipos de romance. Yo cuando hablo de romance me refiero a esa conexión emocional, porque es verdad que hay muchos libros, por ejemplo, más hacia el área de a lo mejor dark romance o de smooth, que va a haber mucha, mucha interacción física, íntima desde el inicio con los personajes. Y si ese es el tipo de libro que estás escribiendo, se entiende. Eso es lo que está buscando el lector también, que haya
que haya mucho fuego, mucha pasión, pero no necesariamente eso te da una conexión emocional. El que Ujú. dos personajes desde la página 2 ya se estén besando o ya estén teniendo una relación más allá de los besos, no necesariamente quiere decir que ya exista esa conexión emocional y mucho menos que le estés transmitiendo en las páginas. Entonces, a lo mejor en una situación así, donde tu libro es un smooth, lo que vas a buscar es que haya mucha interacción física, pero que esa misma interacción física empiece a descolocar a los personajes, porque a lo mejor ellos pues no quieren sentir algo real el uno por el otro, porque cada uno tiene sus traumas, su pasado, etcétera. Y entonces esa conexión emocional tiene que ir creciendo despacio, tiene que irse desarrollando despacio, y muchas veces con ciertas dificultades o conflictos que muchas veces son internos de los propios personajes para que pueda realmente existir. Y viceversa, o sea, hay slow burns donde la idea del autor o de la autora es que sea un verdadero super slow burn, donde van a estar juntos hasta el tercer libro. Ok, está bien, también es perfectamente comprensible y creo que también esos libros son buenos. Pero hay una línea fina, repito, entre que sí logren ese cometido de mantenerte al borde del asiento con esa tensión romántica y que realmente de la nada suceda algo, porque una cosa es que desde el libro uno se vaya anticipando, vaya creciendo esa conexión emocional, esa conexión incluso también de atracción física, y vaya desarrollando despacio, pero que se vaya desarrollando. El problema es cuando nada se desarrolló, y Ujú. simplemente de la nada, o sea, ayer te odiaba, me caías gorda o me querías matar, pero ahorita ya me gustas, y no solo me gustas, o sea, te amo con mi corazón, te amo con todo el alma, moriría por ti, o sea, ¿de dónde? Ahí es donde creo que como lectores nos quedamos así como de, bueno, ¿en qué momento? Y no tiene nada que ver con cuántas páginas antes sucedió, tiene que ver con lo que sucedió en esas páginas, sean pocas o sean muchas. ¿Hubo desarrollo de ese romance, de esos sentimientos? ¿Lo vivimos con la lectora o simplemente brincó de la nada, ¿no? Y al otro día la protagonista se despertó sabiendo que esa era su pareja y el amor de su vida. Ahí es donde hay, ahí es Sí, donde hay un conflicto para mí. sí, sí, sí. Como un libro de Tracy Woolf que leí una vez, era un romance contemporáneo y tenía muchas escenas hot, porque básicamente desde que se conocen ya empiezan ahí con eso. Pero el tema que me sacó mucho de toda la historia es que en como 2 semanas ya entendieron que no pueden vivir uno sin el otro. O sea, todo pasó súper rápido. Era un libro bastante cortito, como, no sé, 400 páginas a lo mucho, y todo sucedía así como un día pasa esto, al día siguiente, o sea, literalmente era como que al día siguiente, bla, bla. Entonces, el transcurso de 2 semanas ya no podían vivir uno con el otro es en el otro, entonces ya se casaron como, no sé, un mes quizás, y yo, wow, yo como, ¿por qué no lo sentí nada? O sea, sí había muchas interacciones ahí, encuentros y todo el rollo, la parte sí de Smotty sí lo escribió bien, porque pues le gusta escribir eso al parecer en sus romances contemporáneos, pero si intentas encontrar realmente esa conexión emocional que los llevó a decidir que, bueno, es que yo sí me quiero casar contigo, yo no la sentí en ningún momento. Es que yo creo que eso puede llegar a pasar cuando es una historia donde hay mucha proximidad forzada, o sea, una Ujú. proximidad total y completa, ¿no? Donde, no sé, no sé, se me viene a la mente este tipo de películas donde se ven forzados a vivir juntos porque, no sé, se casaron y tienen que demostrar que sí están casados y tienen que vivir juntos, entonces, por decirte algo, y literal tienen que estar encerrados 24/7, pues a lo mejor todavía se puede creer, siempre y cuando sí se vaya desarrollando bien esa emoción, ¿no? Aún así es difícil, o sea, 2 semanas es, sí es muy poco, pero bueno, pero la cuestión es que si en esas 2 semanas hubo pocos encuentros, los encuentros fueron esporádicos y no fueron como que muy intensos o muy profundos, pues entonces, ¿de dónde sale eso, no? ¿De dónde Ujú. sale el, oh sí, ya me di cuenta, tú eres el amor de mi vida? Sí. Eh, Sí, yo creo que ahí es un tema, porque a mí en lo personal me encanta el romance, yo quiero sentir ese romance, entonces cuando no me lo dan sí me frustro un poco, tengo que Ujú. admitirlo, cuando desde el inicio ya veo, ah, bueno, se va a quedar con él, pero no veo que haya ese desarrollo de por qué se va a quedar con él, qué lo enamoró de él, simplemente fue, ay, sí, es el amor de mi vida, o sea, me frustra un poco, tengo que admitir que me frustra, porque pues yo vengo por el romance, ¿y dónde está? Sí me Ujú. explico. Sí, es como en Blackbird Academy le estaba torturando al principio y de repente, ya si quieren, ¿qué pasó? ¿En qué momento sucedió? O sea, ¿cuál fue la interacción que los llevó a pensar que hay algo más allá de que se tienen que convivir o tienen que entrenar? O sea, X. No entendí, no lo sentí en ningún momento. Cuando salió eso de la nada, yo estaba, ¿en serio está pasando? Pero, ¿qué rollo? A mí como que no me convence para nada. Yo era Team Lores, eso sí me caía bien. Tampoco es como que era
súper fan de ese. No sé ni siquiera qué pasa en la última mitad del último libro, porque lo dejé ahí y me ocupé de otras cosas. Quiero luego descubrirlo, pero hasta lo que leí 2 libros y medio, no, yo, o sea, yo no sentí ese romance, ni con uno ni con el otro, o sea, nada. Para mí era así como leer fantasías y la fantasía bien lograda, sí me gustó esa parte, pero como romance a mí me quedó de ver un montón. Sí, a mí me pareció muy buena la parte del world building, de la fantasía, Ujú. de esta premisa, ¿no? De la Sí. academia de exorcistas, o sea, todo eso me pareció muy interesante, pero efectivamente en el romance sí me quedó a deber, porque como dices, o sea, sí hay un pequeño parteaguas que según la está torturando, la odia, y de repente ella creo que no lo mata, y entonces él como que dice, ay, no me mató, entonces medio la defiende en un momento, y ya, o sea, Ujú. páginas siguiente, están enamorados, o sea, la atracción es irresistible, entonces como que sí, sí hubo ese pequeño parteaguas, ¿no? De, ok, ya, vamos a ser amigos, pero yo pienso que ahí tendría que haber un desarrollo. Ok, Ujú. ya hicimos las paces, ya no somos tan enemigos, vamos a suponer. Pero entonces, poco a poco, vamos desarrollando una amistad primero, vamos conociéndonos, y entonces vamos entendiendo la persona que hay detrás de ese exorcista que me quería torturar, o de esa chica endemoniada, porque literalmente, una chica endemoniada, y vas conociendo esas cicatrices, ese pasado, esos traumas, o esa sensibilidad, esa personalidad, y entonces sí, ya te creo que haya esa conexión y que cada vez crezca más. Pero así como que de un momento a otro no se Ujú. justifica, y entonces en lugar de sentirse como que, wow, un romance increíble y ya quiero que estén juntos, se siente como, no, no estoy segura, no te lo compro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me pasó también con Fantasma, que es el libro que estaba muy popular. Básicamente TikTok me hizo comprarlo porque lo vi en todos lados. Y ahí suceden cosas como juegos de supervivencia en una mansión. Y es literalmente Se bajó la tu llamada. volumen, como que no te escuchas bien. Sí, Ah, espérame. A ver, algo está pasando aquí. ¿Ya? ya, ya te escuchas bien. Ay, no, ahora te trabaste. ¿Qué pasó? ¿Regresé? A ver, ya. Ya, Sí, es que me llaman todo el tiempo esos estafadores y cuando pasa a mi teléfono se congela. Sí, pues ya sabemos decía, del spam. Bueno, aquí en México eso pasa. La verdad. es una pesadilla. Yo tengo una app que se supone que bloquea esas llamadas. Aún así me salen notificaciones a veces, tipo, este número está intentando marcarte. Yo no quiero que me marquen números que yo no tengo en mi lista en ningún lado, Claro. pero no he encontrado forma de bloquear todo esto. No, es Sí. casi imposible, pero bueno. Bueno, de vuelta a Fantasma. Es una mansión, están ahí sobreviviendo, compitiendo por un premio. Y de repente la chica conoce al chico que es ahí tipo fantasma, vive ahí en esa mansión. Y, ok, todos los días suceden cosas ahí, todos los días. Y su relación física empieza también, como no me acuerdo si desde la primera prueba, pero súper rápido. Y a mí lo que me sacó ahí bastante es que, ok, sí, esas partes están bien escritas, pero de manera emocional yo no sentí en qué momento empezaron como a importarse uno al otro. ¿Qué Ujú. fue lo que, por ejemplo, la enamoró de él? Él es un tipo que ella jamás había visto en su vida. O sea, le gustó fue porque era rubio, que por cierto, rubio. Y sí, o sea, yo estaba leyendo y estaba tratando de entender de dónde viene esa conexión, o sea, de dónde, porque al final, obviamente, sí, es el amor de mi vida y no sé qué, y bla, bla. Y yo nunca sentí eso. Sí sentí mucha atracción, muchas escenas así spicy, que algunas ni siquiera se me hicieron necesarias, porque era así que, literal, la chica acaba de sobrevivir, está llena de sangre y vamos, toca la siguiente escena. Ok, ok. Estuvo Pues sí, medio la verdad, o extraño. sea, no, no lo he leído, no he leído Fantasma, pero sí entiendo a lo que te refieres. Y es que no lo sé, o sea, si va a haber una atracción física, o sea, la atracción física sí estoy de acuerdo en que puede suceder desde el principio. Ves Ujú, a alguien y te gusta, te llama la atención, ujú, un sex appeal muy elevado, lo que tú quieras, eso sí puede pasar. Pero ya una conexión, como dices, de decir, estoy enamorada de esta persona, quiero pasar el resto de mi vida junto a esta persona, o sea, yo pienso que ahí sí es donde entra el que tienes que justificar por qué, y no lo tienes que dar como una lista de argumentos, sino ujú, como ese desarrollo que poco a poco dentro de la historia cómo fue dándose ese enamoramiento, ¿no? ujú. Porque creo que normalmente no, pues eso no pasa, no nos enamoramos,
de la nada. A lo mejor alguien te puede resultar atractivo, pero a la hora de cruzar palabras con él ves que no tienes nada en común, que a lo Ujú. mejor sus ideas son muy diferentes a las tuyas, o simplemente no hay ese clic, esa conexión, y es muy válido, ¿no? Entonces, creo que en los libros pasa lo mismo, o sea, está Ujú. muy bien, qué bueno que es guapísimo, que es hermoso, que es el hombre más guapo del planeta, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más? ¿Qué fue lo que la cautivó en esa forma de querer pasar el resto de su vida con ese hombre, ¿no? Sí, sí, es que debe haber algunas interacciones que conectan más allá de, ay, es que me gusta tanto que no sé, me encantan sus ojos negros, entonces ya me volví loca. Pues bueno, te volviste loca, pero a un nivel, pero no sabes qué hay más allá de sus ojos negros, ¿no? ¿Qué es lo que esconde la persona, cómo es en realidad y así? Entonces, la magia de que el lector viva el romance es justo representar esas interacciones de tal forma que tú lo leas como si estuvieras dentro de la historia y realmente tú fueras quien está conociendo a ese personaje. O sea, tú te tienes que enamorar del personaje que estás leyendo. Y si eso no sucede, entonces algo falló. Claro que sí, hay personas que no se conectan más con una historia que con la otra, no es que está mal escrito, no, pero sí tiene que hacerte sentir algo. Si no te hace sentir absolutamente nada, entonces algo está fallando. Y es que, bueno, yo quisiera poner algunos ejemplos, y creo que los mejores ejemplos que puedo poner en este caso es Alas de Sangre, con Seiden Riorson, porque al final de cuentas he visto gente que dice, ay, no, es que desde el inicio se ve que se van a quedar juntos. Sí, o sea, eso pasa. Claro. Eso es obvio, o sea, claro que sí lo ve y, ay, está hermoso, está guapísimo, los bíceps, etcétera. Claro, o sea, esa es la atracción física. Pero en ningún momento eso da pie a que ella ya esté enamorada de él. Lo que Ujú. da pie a que Violet se vaya enamorando de Seiden son sus interacciones y no necesariamente una sola interacción, de hecho son varias. Cuando ella, por ejemplo, lo escucha, que está dándoles consejos a los más nuevos para cómo sobrevivir, ¿no? O él empieza también a procurar darle consejos a ella misma de cómo lograrlo, ¿no? Y le empieza a notar que ella es fuerte, que ella sí Ujú. puede con las cosas. Entonces ahí va creciendo una conexión que es mucho más allá de lo físico, mucho más allá de si está guapo o no, o de si es el padre del peor enemigo de mi madre o no. Eh, o sea, aquí empieza a crecer ya una conexión emocional porque empiezan a descubrir cosas el uno del otro, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, en lo personal, cuando él le confiesa que en el momento que él vio sus botas, que ella le intercambió a Rhiannon su bota, que él se enamoró de ella. O sea, eso a mí me encanta esa parte porque le está hablando no de que le pareció hermosa o de que le gustó físicamente, sino de que él se dio cuenta del gesto que ella tuvo, poniendo en riesgo su propia vida por la de pues, una persona que ya ni siquiera conocía todavía, y que eso lo cautivó de ella, ¿no? Entonces, a mí esa parte, por ejemplo, me encanta porque ya lo descubres mucho tiempo después. Entonces, para mí ese es un claro ejemplo de cómo sí puede haber mucha atracción física al inicio, pero eso no quita que tenga que Ujú. existir el desarrollo de la conexión emocional. Y lo mismo pasa pues con Acotar, ¿no? Que es otro gran ejemplo que se puede dar aquí, porque todos lo conocen, ¿no? Aquí yo lo que intento es no spoilear a nadie, yo creo que la mayoría ha leído estos dos libros y si no los han leído, pues lo siento, no escuchen esta parte. Pero en el caso de Rhysand aparece desde el libro uno. ¿Y qué pasa? Que ella lo ve hermoso, lo ve atractivo, pero no por eso dice, ya, bueno, ya, vamos a superarlo. Antes de que nos interrumpiera esta cosa, estabas diciendo que te choca que hagan este tipo de cosas y que pues te hagan enamorarte de un personaje y de repente, ¡zas! Ese no era, Sí, ese no era el sí, bueno. es que es frustrante, tú estás ahí ya emocionalmente involucrada con un personaje, de repente así, no, pues sí, ese sí es buena onda, el tipo sí me gusta, sí ves que le está ayudando a la protagonista, sí, o sea, es bueno con ella y de repente, no, deja ahorita voy a hacer algo para que te caiga gordo el tipo porque yo quiero. Y en realidad no es que ni siquiera haya hecho algo detestable el personaje en Trono de Cristal, o sea, para mí no era tampoco así como que, o sea, no lo odio al tipo, o sea, no me hizo odiarlo en ningún momento, pero sí me molestó que cambiara así de persona, ya. No, no, es que no me puedes hacer eso, Sarah J. Maas, o sea, ¿Estás porque hablando del primero, de Trono de Cristal 1? creo que el segundo, porque yo leí dos, y ahí sucedió que estaba con ese chaval, ¿cómo, cómo demonios se llama? Bueno, yo le digo Chaol, pero quién sabe cómo caramba se pronuncia en realidad. Chaol, Chaol. Entonces, y que luego se enoja con él y así, ¿por qué? O sea, es que no entiendo, no entiendo. Para mí no es tampoco, es como que hasta ahora no había hecho tampoco cosas terribles como para odiarlo. Entonces yo me frustré mucho cuando sucedió todo eso. Me sentí muy, pero muy, muy enojada. Y luego cuando ella se va de ahí y se despiden ahí,
en el muelle. Y yo, es que ya, no puede, o sea, no puede hacerme eso. Yo todavía no lo he terminado de leer, ahí lo dejé, pero sí me sentí muy frustrada. Es que no, o sea, yo no puedo dejar un libro que tiene así como la historia de sí y no, pero es que es más no que sí. No, es que dime con claridad, o sea, ¿van a estar juntos sí o no? Creo que lo que pasa es que como son series de libros tan largas, al final de cuentas, eso es lo que contribuye también a que sea tan larga la serie, ¿no? Porque si solo fuera con una misma persona toda la serie, pues yo creo que 8 libros de lo mismo estaría un poco, digo, obviamente sé que Trono de Cristal es mucho más que romance, de hecho no es Ujú, romance, es más fantasía épica y todo lo sí. demás que sucede, de hecho, tiene mucho más peso que el romance, ojo, obviamente. Y probablemente Trono de Cristal seguiría siendo muy bueno aunque no tuviera romance. Pero es verdad que si la autora, si en este caso Sara, quería meter esa parte del romance, a lo mejor no podía centrarse en un solo romance para toda la saga de 8 libros, ¿no? Es que, Entonces, por esa parte lo entiendo. O sea, entiendo que muchas veces la vida de una persona no es conocer a una sola persona, ¿no? ujú, No, normalmente la gente llega a tener una, dos, tres parejas o más antes de conocer a la persona con la que decide formar su vida. Entonces, por esa parte lo entiendo en Trono de Cristal, sobre todo, porque además no es una saga centrada en el romance. O sea, el punto de la trama no es con quién se va a quedar Kaelena. El punto es, pues, todo lo demás, todo lo que está sucediendo en el reino, toda la trama. Entonces, esto es algo secundario y aquí la protagonista es ella, no es pues no es ningún MMC, sinceramente. Eso es lo que yo pienso. ujú. En cuanto a Kotar, sí es diferente porque sí es una saga mucho más romántica. Entonces, la verdad es que el libro uno sí te la juega muy feo. Te engaña muy feo. Yo entré a ese libro y me spoileé yo sola, sin querer queriendo, porque ya había visto un buen de videos y más o menos había escuchado, pero aún así dije, no voy a ver nada, voy a empezar a leer. Pero en eso no sé por qué caramba se me ocurrió buscar algo. Algo busqué y pues que me sale pues quién era el mero mero, ¿no? Y entonces me enojé mucho. Me enojé porque dije, no, o sea, entonces, ¿por qué estoy leyendo esto? Donde obviamente pues te están haciendo que te enamores o que te atraiga ya este personaje, ¿no? Y de la nada te lo van a cambiar. No me gusta, sobre todo no me gusta porque a veces siento que hay una intención ahí de desprestigiar a un personaje para meter al otro. Y Ujú. eso no me gusta. Por ejemplo, no sé cómo explicarlo. Me pasó más o menos así en Crepúsculo. Y en ese entonces obviamente era muy, muy chica, entonces no lo entendía así. Pero en el libro 1, Edward es todo una maravilla, todo es maravilloso. Y en el libro 2, lo odié con todo mi ser. Entonces cuando entra Jacob, digo, ah, pues sí que se quede con él porque yo ya odio a Edward por lo que hizo, porque se fue. Entonces siento que este otro personaje no habría tenido a lo mejor entrada aquí si el otro no lo hubiera super regado como la regó, ¿no? Ujú. Entonces dije, a lo mejor aquí va a querer hacer lo mismo y eso no me encanta, eso es lo que no me gusta. Al final de cuentas, el libro 2 de Acotar sí resultó gustarme mucho. Y a pesar de que sí siento que se pasó un poquito esta parte de Tamlin, o sea, sí siento que salió un poquito de la nada su forma de ser, porque no había dado esos indicios en el libro 1. O sea, sí había dado los indicios de no ser el mejor MMC del mundo, sí, definitivamente. Pero a lo mejor de algo así ya tan violento, creo que no. Y de Ujú. repente de la nada siento que sí se torna algo como que más violento y todo. Bueno, el punto es que al final, claro, ¿quién no se va a enamorar de Rizan? Por supuesto que sí. Pero Rizan tampoco es perfecto, hay que admitirlo, ¿no? Tampoco es que sea perfecto. No sé, es raro. Y todavía no llegas, ahora que estás leyendo Trono de Cristal, ya luego llegarás a Heredera de Fuego y, y entonces sí, ya me contarás, porque, Sí. bueno, todavía falta, todavía falta por ahí. Pues yo creo que ya después de terminar el último libro, ahí sí voy a tener algo de tiempo para volver a leer, porque ahorita literalmente no me alcanza para seguir leyendo lo que empecé. Ah, sí, si quiero terminar, obviamente lo saco, ya te iré contando. Va, sí, sí me Ujú. cuentas. Yo tengo ya que ponerme con el tándem, pero es que me da miedo, me da miedo empezar el tándem. Me da miedo porque sé que me va a romper el corazón, pero también me da miedo porque es mucho y ahorita no sé si tengo esa capacidad de concentración. Ujú. Entre que estoy editando, entre que estoy ahorita haciendo muchas cosas con la página, entre que tengo otras lecturas, no creo tener ahorita mi capacidad al 100% para concentrarme y disfrutar como debo esa historia. Quiero Ujú. disfrutarla. Sé que va a ser una gran historia, sé que me va a hacer llorar, pero también sé que me va a encantar y lo que no quiero es eso, como que leerla por leerla y al final no disfrutarla como se merece.
Sí, es que mucho depende también de con qué ánimo empiezas a leer un libro. A veces estás como, bueno, es que sí, lo quiero leer, a ver qué pasa, pero tu mente está en algún otro lado, en, no sé, los problemas que tienes que resolver por ahí. Entonces, más que en lo que estás leyendo, terminas pensando en esas otras cosas. Y de ahí sales como que no me conecta tanto con esta historia, ya no me gusta tanto. Pero tal vez si lo hubieras leído en un momento más adecuado, hubiera sido otra experiencia. Y ahorita también por eso no quiero empezar muchos libros, no quiero comprometerme con lecturas sí o sí. Sé que este mes voy a leer El cuento de la criada porque es lo que vamos a leer en el club de lectura. Aquí lo tengo. Ok. Aquí está. Y es el único que tengo planeado para todo el mes porque lo demás sí tengo que organizarme para terminar el mío, antes que nada. Y, y luego, pues, no sé, voy a tomar un tiempo quizás para descansar la cabeza un poquito y ya regresaré con lecturas, pero siento que llegará ese momento así adecuado, porque es como llega el momento adecuado cuando tú sientes que hoy sí puedes escribir algo muy bueno y sí, te sale algo muy bueno. Igual así para las lecturas, si tú simplemente no estás en el mood, pues no, mejor no leas. Sí, definitivamente. Yo últimamente he estado leyendo varios libros a la vez y en gran parte no es porque quiera leer más rápido ni porque quiera como que, ay, sí, yo puedo con todos, sino porque me está pasando mucho que de repente no estoy en el mood para un libro. Ujú. Entonces, cambio a otro libro que a lo mejor tenga otro tipo de dinámica, otro tipo de tropes, lo que sea, y como que en ese puedo avanzar un poco más y ya luego agarro otra vez el otro que tenía y como que ya puedo iniciarlo como, pues más fresca, ¿no? Con la mente más abierta. Y eso es lo que he estado tratando de hacer para lograr avanzar con las lecturas, porque el mes pasado sí me pasó que me tardé mucho con un libro y siento que fue por eso, porque estaba empeñada en no, tengo que terminarlo para poder agarrar otro, pero como que no avanzaba, o sea, avanzaba muy Ujú. poquito y me frustraba. Entonces empecé a hacer eso y como que está funcionando. Ahorita tengo como 3 lecturas abiertas, pero ahí van avanzando poco a poco. Yo el mes pasado solo leí uno, Sentido de Sensibilidad, también para mi club de lectura, y no lo acabé, me faltaron como 100 páginas, pero de plano ya, en un momento sentí que en este momento de mi vida yo ya no quiero estar leyendo de chismes sociales de la época, yo necesito más acción, necesito que pasen cosas. Y esta señora Jane Austen escribe mucho de rollos sociales, de tipo, se reunieron a tomar un té y se sentaron y agarraron la tacita y platicaron estas babosadas y luego al día siguiente fueron de excursión a tal lugar y igual, platicaron tales estupideces. Yo decía, a ver, ¿cuándo va a avanzar la trama en serio? Y me desesperé mucho. Y no fui la única, de todas las personas del club, solo una acabó el libro, los demás quedamos así como, bueno, en algún momento lo terminaremos. Fíjate que yo por eso no me meto a clubes. Alguna vez me metí a un club de lectura, pero no me encantó el ambiente, la verdad. Ujú, Pero además, como que de repente sí hay buenas lecturas que sí te gustan, pero de repente hay otras que no, y siento que te forzas a que la tienes que acabar porque pues es para el club, porque ujú. ya te comprometiste a que ibas a acabar ese libro, y dejas de leer otras cosas que quizás sí te gustan, que sí te emocionan, por dedicar ese tiempo. Entonces, como que ya de ahí decidí que voy a leer lo que yo quiera leer, lo que me dé la Ujú. gana de leer y punto. Y si una historia me emociona, pues adelante, yo la leo, pero si una historia no me está emocionando, pues no se trata de torturarse, o sea, leer es para disfrutarlo. Entonces, si una historia no me está emocionando, bye. O sea, Sí, ya de sí, sí, plano. sí. Yo estuve en otro club de lectura antes también y son libros que yo jamás leería por mi cuenta. Por ejemplo, era un thriller de una señora loca que no sabía si estaba loca o si era una criminal de verdad o si era una víctima, entonces jugaba muy bien con tu mente. Yo no suelo leer ese tipo de libros, pero lo leí en un día literalmente porque no lo podía dejar. Empecé a entrar en la historia y de repente como que, oh, wow, ya llevo la mitad del libro y ni cuenta me di, pero lo Ah, curioso es que yo ya por mi pasé cuenta jamás lo hubiera muchos escogido. libros. Pero también me pasó con otros libros que eran de temática que, no sé, o sea, empecé a leer y no, simplemente sentí que no era lo mío y no fluyó la lectura. Y entonces sí, es como, es un peligro, ¿no? Pues empezar a descubrir una historia que sí te atrape, o puede pasar que así como con Sentido de Sensibilidad, que es un clásico y lo que quieras, van a hacer una adaptación. Por eso agarramos este libro, porque va a ser una película. Entonces pensamos, bueno, hay que leer antes de que salga. Empezamos a leer y es como, aparte si le cambias los nombres a los personajes en Sentido y Sensibilidad por los de Orgullo y Prejuicio, que es de la misma autora, básicamente vas a obtener una historia muy similar, como no sé, un spin-off podría pasar, porque pasan cosas muy similares, y así, o sea, no me impresionó para nada. O sea, es un libro que para la época yo creo que sí era muy importante, porque las señoras de seguro estaban ahí muy metidas en esas lecturas, pero no, o sea, no. En este momento no es lo mío.
Y siento que quizás en otra ocasión, si yo estuviera mejor predispuesta para ese libro, yo hubiera tenido otra experiencia, porque tampoco Claro. es un mal libro, o sea, no, no lo detesto, no lo odio, simplemente en este momento, pues no, no fue lo mío. Sí, sí, a veces eso pasa. A mí me Ujú, pasó también con un libro que lo quería empezar a leer y según yo empecé, nada más leí creo que el prólogo y el primer capítulo, pero igual como que sentí que no me estaba concentrando, que yo estaba pues con mis problemas, con mis cosas que tenía que hacer, esto y lo otro, y no me estaba concentrando, y pues era un libro de fantasía un poco más pesada, entonces sí tenía que concentrarme, si no, no iba a entender nada. Entonces lo dejé, pero no lo dejé porque diga, ya no quiero leerlo, lo dejé porque dije, voy a esperar a que yo tenga una situación un poquito más tranquila para ujú, poder leerlo bien, ¿no? Porque sí quiero leerlo, sí me llama mucho la atención la premisa, me gustó el tipo de escritura, pero yo no estaba en ese momento de poder leerlo. O sea, a veces tenemos que diferenciar eso, o sea, ¿es que ujú. un libro realmente era malo o es que no estaba yo en el momento de poder leerlo, ¿no? Y son dos cosas Sí. muy diferentes. O sea, si dentro de un mes o 2 meses o el tiempo que sea, yo estuviera en otra situación de mi vida, más tranquila, sin tantos problemas, etcétera, ¿volvería a querer leer ese libro? Si la respuesta es sí, pues entonces no digas que lo abandonaste o que Ujú, simplemente el libro no te estaba resultando bueno, sino simplemente no estaba yo en el momento para leerlo y lo voy a retomar en algún tiempo, ¿no? ujú. Sí, sí, yo Es siento completamente que válido. muchas veces sucede con las reseñas que veo por ahí, que mm, las personas que reseñan esos libros simplemente no estaban en el momento de leerlos, o no era su género, pero pues no, no es necesariamente un mal libro. Entonces, por eso también es como es complicado a veces dar las reseñas, porque lo que, por ejemplo, ahorita piensas que no, es que no me conecté, y luego otra persona puede decir, no, pues es que a lo mejor el estilo de escritura no conectó. No, no me conecté por las circunstancias de mi vida que son muy ajenas a lo que está sucediendo en el libro en sí. Entonces son temas muy distintos. Sí, definitivamente. Pues bueno, creo que ya llegamos al final de este episodio, pero pues antes que nada queremos agradecerles por haberse conectado aquí con nosotras y recuerden que el romance, si están escribiendo romance, hay que desarrollarlo. No importa si su libro, si su historia trata de ser un smooth, trata de ser un slow burn, o sea, realmente eso es indiferente a la conexión emocional que se debe desarrollar con sus personajes, ¿no? Entonces, un buen romance te enamora, te Sí. pone en las nubes, te hace sentir, te hace enamorarte del protagonista, así que no desperdicien esa oportunidad porque muchas veces hay muy buenos protagonistas, pero no se explota esa parte de desarrollar el romance. Entonces, recuérdenlo, poco a poco pueden ir creando esas interacciones que despierten esos sentimientos y que no surjan de la nada, ¿verdad? O viceversa, esta parte de como quiero que sea un slow burn, no voy a decir nada, no va a pasar nada hasta la página número 1500, está bien, pero tiene que haber un desarrollo de todas maneras, porque si no, aunque sean 1500 páginas, se va a seguir sintiendo de la nada ese romance. Entonces, pues bueno, hoy aprendimos mucho. Muchas gracias, Elena, por todos los tips, las recomendaciones y nos vemos el siguiente martes, si se puede, si todo sale bien. Nos vemos el siguiente martes. ¿Sale? Sí, muchas gracias, Kinani, por la plática. Nos vemos. Bye. A ti, bye bye.